La tierra pertenece a nuestros hijos. No se trata de un eslogan publicitario, es una realidad existencial. La próxima década es crucial y estamos plenamente movilizados para trabajar con cada uno de ustedes a fin de proteger la humanidad. Estas palabras las pronunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante la cumbre de Dubái. Entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre de 2023, los representantes de casi 200 países se reunieron en Dubái, en la cumbre del clima que se celebró en esta ciudad de Emiratos Árabes Unidos, y aprobaron un acuerdo en el que se abogó por dejar atrás los combustibles fósiles. Se hacía así una referencia directa a los principales responsables de la llamada crisis climática. Y lo dejaban muy claro. Los responsables de la crisis, aparte del hombre, son el petróleo, el carbón y el gas. La matriz energética ha estado dominada históricamente por estas fuentes de energía fósiles, las cuales son consideradas contaminantes debido a su significativa contribución a la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. Pero eso viene cambiando desde hace tiempo en la Unión Europea. Sus burócratas están decididos a luchar por la transición energética y han pisado el acelerador, a pesar de que países como China, la India, la Federación Rusa o Japón vayan a su aire. También en cierta medida Estados Unidos. Por eso, en su discurso ante el Pleno de la Cumbre, el presidente Charles Michel pidió una acción mundial más intensa y rápida a fin de que el aumento de la temperatura mundial no sobrepase el objetivo del 1,5 grados centígrado con respecto a niveles preindustriales, un propósito que casi todos los países del mundo, incluido China, alcanzaron en el Acuerdo de París de 2015. Las energías renovables han estado creciendo en participación en la matriz energética global, pero las fuentes fósiles aún representan una gran parte del suministro total de energía. La Unión Europea ya ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% con respecto a los niveles de 1990 y tiene la determinación de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Todo ello a más tardar en 2030. Un objetivo ambicioso sin duda, que ya veremos si se logra cumplir. Historia de la energía. La historia de la energía es una crónica fascinante que refleja muy bien el ingenio y la evolución humana y su capacidad de adaptarse a lo largo del tiempo. Se inició con el descubrimiento del fuego, permitiendo a las sociedades prehistóricas cocinar alimentos y proporcionar calor. Siguió con la explotación de la energía hidráulica en la Antigüedad y en la Edad Media, con la construcción de molinos de agua para moler el grano y canales y acueductos para abastecer de agua potable a las ciudades y poder regar los campos. La revolución industrial marcó un antes y un después con el carbón como protagonista, impulsando máquinas de vapor y fábricas. La electricidad y el magnetismo siempre se estudiaron como dos cosas totalmente individuales. No fue hasta el año 1865 que estos dos fenómenos se unieron en la formulación de las ecuaciones de James Clerk Maxwell, las cuales describían por completo los fenómenos electromagnéticos. Este avance científico sentó las bases para el desarrollo de tecnologías eléctricas a gran escala. La generación masiva de electricidad comenzó cuando, a finales del siglo XIX, se extendió la iluminación eléctrica de las calles y los hogares, lo que marcó el inicio de un cambio radical en la vida cotidiana. Gracias a sus grandes ventajas y sus crecientes aplicaciones, la electricidad fue uno de los motores fundamentales en la segunda revolución industrial. En este periodo, figuras como Thomas Edison y Nikola Tesla jugaron roles cruciales, innovando en la electricidad y el suministro energético. Edison, con la bombilla eléctrica, y Tesla, con el desarrollo de la corriente alterna, transformaron la forma en que se genera y distribuye la energía. Luego, el siglo XX trajo el dominio del petróleo, fundamental para el transporte y para la generación de electricidad. Figuras como John Rockefeller, fundador de Standard Oil, destacan por su impacto en la industria petrolera. Pero demos un pequeño salto hacia atrás. En el siglo XIX, el gas natural se usaba casi exclusivamente para iluminar las calles y casas. Sin embargo, con la llegada de la electricidad, la luz de gas se sustituyó por la luz eléctrica
y los productores de gas natural se vieron obligados a buscar nuevos usos para su producto, y ese nuevo uso acabó llegando. El uso del gas natural a gran escala para la generación de energía comenzó en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. El gas era una fuente abundante y fácil de encontrar, y muy eficiente a la hora de generar electricidad, y aunque por entonces la humanidad no estuviese concienciada con el cuidado del planeta, tenía algunas ventajas, pues su uso acarreaba menores emisiones contaminantes en comparación con el carbón o el petróleo. Al final, se impulsó su adopción en todo el mundo. La tecnología de turbinas de gas y el desarrollo de infraestructuras de transporte y distribución facilitaron su expansión como fuente energética primaria. En las últimas décadas, la creciente preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad ha empujado hacia las energías renovables como la solar o la eólica, marcando el inicio de una nueva era en la búsqueda de soluciones energéticas limpias y sostenibles. Este viaje de la humanidad, desde el dominio del fuego hasta la innovación de energías renovables, refleja no solo nuestra capacidad de adaptación, sino también nuestro compromiso con un futuro más verde. Las energías renovables tienen cada vez mayor importancia en la generación energética, es decir, en nuestro mix energético. El mix energético es la combinación de diferentes fuentes de energía que utilizamos para producir electricidad y otros usos energéticos en un área geográfica específica, como un país. Incluye tanto fuentes renovables, solar, eólica, hidráulica, como no renovables, carbón, gas natural y petróleo. Tenemos que saber que la luz no está asegurada. Los conflictos, las guerras, nos deben hacer reflexionar sobre nuestra dependencia de las distintas fuentes energéticas y saber que no siempre han de estar disponibles. Valorar lo que tenemos es esencial en este viaje hacia el que nos han encaminado, con un modelo energético más verde y eficiente. Al encender el interruptor, pocas veces consideramos el complejo sistema detrás de ese gesto cotidiano. Y por ello, queremos empezar hablando del mix energético. ¿De qué sirve conocer el mix energético? Antes de empezar, ponte en situación. Imaginemos que son las 12 del mediodía en un martes en España. El sector industrial está produciendo, el sector servicios está trabajando, las tiendas se encuentran abiertas con sus escaparates iluminados, oficinas, restaurantes, universidades. Todos requerimos de energía al mismo tiempo. También cuando llegamos a nuestros hogares. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos un uso constante de la electricidad sin ser demasiado conscientes de ello. La producción desde fuentes renovables es cada vez mayor, pero por mucho que nos empeñemos, no puede proporcionar suministro a todos estos usuarios. En esta situación, podríamos plantear dos opciones. Combinar energía de origen renovable y no renovable para garantizar el suministro a todos. O limitar la energía a aquella que viene únicamente de renovables, estableciendo límites y cortes en el suministro. Obviamente escogemos la primera opción. Que nadie se alarme, no queremos cortar la luz y volver al siglo XVIII. Vale que todos queramos ser más sostenibles y todo eso, pero ya no somos capaces de renunciar a disponer de electricidad en cualquier momento. Y buscar el equilibrio no siempre es fácil. ¿Sabes el dicho de poner los huevos en diferentes cestas? Exacto, hay que diversificar. Y por eso, como consumidores que somos, es importante saber qué es el mix energético para entender que hay fuentes muy diversas que están en marcha al mismo tiempo con el fin de producir la electricidad. Cuando la electricidad llega a tus instalaciones, fábricas, empresas o viviendas, no puedes diferenciar cuál es la fuente original. La electricidad que recibes es, en esencia, la misma, pero es muy interesante conocer su origen. Para entenderlo, veamos cuáles son los datos de generación eléctrica en España. En España, el sistema eléctrico está operado por Red Eléctrica, ahora llamada Redella. ¿Qué significa esto? En resumen, que son los responsables del suministro, transporte y de la buena conexión entre la producción y el consumo en todo el país. A través de sus datos, tanto históricos como actuales, podemos extraer información de generación según fuente de energía. En el gráfico se pueden ver los datos del primer trimestre de 2023 por cada fuente de energía, indicados en gigavatios hora. España se puede decir que no está haciendo mal del todo las cosas, aunque luego veremos algunos retos y desafíos que los españoles se deberían plantear. Y decimos que las cosas no van mal
porque hemos reducido la dependencia de combustibles contaminantes y con el paso de los años hemos logrado un mix muy equilibrado. Hay que tener en cuenta que en 2007 las renovables representaban el 20% y en 2023 alcanzaron el 50%, un gran paso sin duda. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero se han ido reduciendo, aunque con un leve repunte tras la pandemia de COVID-19. ¿Y qué pasa con la energía nuclear? La energía nuclear, aunque tiene bajas emisiones de carbono y es vista por algunos como una alternativa limpia, depende del uranio, un recurso natural que no se renueva y cuya extracción y gestión de residuos plantean desafíos ambientales y de seguridad. No obstante, la nuclear es una fuente muy eficiente que hace que los países puedan tener soberanía energética y no tengan que depender de otros estados para importar gas o petróleo. Tras la guerra de Ucrania, Europa se dio cuenta de su dependencia del gas ruso, y también sabemos que cualquier conflicto en Oriente Medio puede alterar el precio del petróleo. Por eso, ahora la nuclear es mucho mejor vista. Y por eso el Parlamento Europeo en 2022 reconoció a la energía nuclear como una fuente limpia. Una mayoría aplastante de europarlamentarios votó a favor de incluir la energía nuclear convencional como tecnología de cero emisiones, igualándola a las renovables. Sin embargo, en esta cuestión, España se empeña en ir a contracorriente. En España hay 5 centrales nucleares en activo, pero el gobierno de Pedro Sánchez sigue apostando por apagar los reactores nucleares de España entre 2027 y 2035. La prioridad del gobierno sigue siendo invertir en renovables, pero eso podría significar que el mix energético se desequilibre, dejando de ser competitivos frente a otros países. El problema del almacenamiento de las renovables. El almacenamiento es uno de los mayores retos de las renovables. Muchas energías renovables no se pueden almacenar. Y claro, no se puede controlar cuándo hará viento o no, o cuándo brillará el sol para generar electricidad. Sin embargo, hay cierta cantidad de energía eléctrica que sí puede almacenarse. Por ejemplo, existen centrales hidroeléctricas de bombeo, cuya misión principal consiste en almacenar el agua en los momentos de menor demanda y aprovecharla para generar energía en las horas de mayor consumo. En Valencia está la mayor de toda Europa, la Muela 2, puesta en marcha por Iberdrola en el río Júcar. Pero aunque cierta cantidad de energía eléctrica pueda almacenarse, aún no es posible almacenarla a gran escala. Esta es una de las barreras actuales de las energías renovables, ya que son hasta cierto punto volátiles. Por ello, el almacenamiento es clave para poder guardar toda la electricidad generada en horas de alta producción y poder almacenarla y distribuirla cuando es necesario. Así se podría aprovechar toda la energía producida a través de estas fuentes. Al desarrollarse baterías de mayor capacidad, la energía generada por renovables podría almacenarse y distribuirse mejor, pero a la tecnología de las baterías de almacenamiento todavía le queda muchos años. Por otra parte, el hidrógeno verde es el talismán al que muchos se agarran para sustituir al gas, y aunque las previsiones son esperanzadoras, también queda mucho camino por recorrer. ¿Y qué pasa con los combustibles fósiles? En cuanto a los recursos de su subsuelo, España es pobre en rocas sedimentarias ricas en materia orgánica, que son las que pueden ser aprovechadas por técnicas como el fracking, la extracción de gas natural o petróleo de esquisto. Por eso importamos de otros países ese tipo de combustibles. Un mix energético equilibrado pasa por tener una buena base de energía nuclear y, en su defecto, si pretendemos dar respuesta a la demanda, hemos de tener el apoyo de centrales térmicas con socios comerciales confiables. De lo contrario, la absoluta apuesta por las renovables puede acarrear problemas, desde el precio o la eficiencia, pasando por la seguridad del suministro, como ya hemos visto antes. Las centrales térmicas utilizan carbón, fuel oil o diésel o gas natural para funcionar. La generación de electricidad con carbón es mínima, quedando casi como una reliquia a punto de desaparecer. En 10 años se ha reducido del 15 al 2% de toda la energía producida en España. La mayoría de las centrales térmicas de carbón se han desmantelado. El carbón como fuente de energía no ha hecho más que descender en Europa, aunque desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, algunos países han reactivado estas plantas para asegurar su suministro en un momento en el que las importaciones de gas desde Rusia quedaron bloqueadas.
Los derivados del petróleo como el fuel oil o el diésel también tienden a desaparecer para la generación, no así para el transporte, ya que el coche eléctrico no termina de asentarse. El gas natural sigue siendo una gran fuente de energía, menos contaminante que el carbón y el petróleo. En la generación de energía tenemos centrales de ciclo combinado que usan el gas natural como combustible. El gas natural también se utiliza como combustible para la cogeneración. ¿Y qué es eso? Muy sencillo. La cogeneración consiste en producir dos tipos de energía, por ejemplo, electricidad y calor, al mismo tiempo. ¿Y qué hay de los biocombustibles? Los biocombustibles se han presentado como una alternativa para contribuir al reto de la descarbonización. Se dice que no contaminan, pero no es del todo cierto. Al quemarse, producen CO2, pero en realidad es el que procede del que absorbió la planta al crecer. Y aunque se llamen bio, hay combustión. La disponibilidad limitada de tierra para la producción de combustibles renovables supone un enorme reto, ya que hay que disponer de gran cantidad de suelo que puede colisionar con el paisaje y con el sector primario. ¿Y por qué se promocionan tanto? Esto tiene que ver con el llamado greenwashing o ecopostureo. Sabemos que lo bio vende, pero en realidad es una forma que tienen algunas empresas del sector petrolero para decir que apuestan por esta fuente de energía y lavar ciertas conciencias. También hay algunos actores que están instalados en otro tipo de ecopostureo, el de decir que se debe hacer una transición energética paulatina, demasiado paulatina digamos, señalándola para 2050 y por qué no para más adelante. En el fondo lo que persiguen es dilatar el uso de los combustibles fósiles todo lo posible. Reducir las emisiones no es solo una responsabilidad ambiental, sino también una oportunidad para reimaginar nuestra relación con la energía, asegurando un futuro sostenible para las próximas generaciones. La transición energética debe ser realista y gradual. Hacerlo de manera abrupta podría tener graves consecuencias económicas y sociales. Ello plantea un enorme desafío y nos invita a pensar en el mañana, siempre valorando y optimizando los recursos que tenemos hoy.